Bueno, siendo las 8:03 de la tarde del 10 de octubre, vamos a dar inicio a esta sesión de recapitulación y refuerzo de la unidad anterior, de la actividad que acabamos de finalizar hace unos días. Como siempre, la estructura está pensada de la misma forma que ya se había planteado en otras sesiones, y es una introducción general, una explicación de mi parte, una orientación y una parte en donde los estudiantes puedan exponer sus dudas. Como hemos pensado que esta sesión es necesariamente recapitulación y refuerzo, eh, no será tan extensa como las otras, será un poco, creería yo, más rápida en la medida de lo posible y para poder mencionar ciertos aspectos. Bueno, gracias a las personas que están viendo este video, bien sea ahorita en directo, bien sea a través del link de YouTube que vamos a dejar. Entonces, bueno, como siempre, hay de nuevo en los trabajos problemas de redacción, hay notables problemas de redacción en algunos participantes de los cursos. Yo pues les solicito en cada uno de los comentarios que tengan esto presente porque pues, es una situación un poco grave, ya que si la redacción no es apropiada, las ideas que ustedes comparten no podrán ser comprendidas por parte de los lectores. Si la organización no es adecuada, entonces su trabajo podrá ser no comprendido, ¿sí? Y esto afecta su nota. Entonces es prudente que tengan presente esta situación. De nuevo se sigue presentando pues el plagio, ya se ha hablado lo suficiente en varios videochats, ya se han dejado tutorías, ya se han dejado foros, entonces Em, simplemente pueden consultar estos lugares para poder profundizar en esta situación, sabiendo que si usted incurre en plagio, según lo que ya se ha mencionado, pues su nota se va a ver perjudicada cada vez más. Bueno, del mismo modo, recuerde que es imperativo que usted pueda identificar las tesis que defiende el autor, ¿sí? Y también es importante que estas sesiones de chat para que usted aclare las dudas, porque muchos simplemente, por ejemplo, mencionaron las etapas sexuales. El objetivo de la actividad no era tan solo la mención de estas etapas, sino era el papel que la teoría de las etapas sexuales juega en la idea de una sexualidad en cuanto a construcción histórica del sujeto. Entonces, es importante que pueda usted tener claro los objetivos de las actividades. Si no, si usted cree que la claridad que se ha dejado tanto en la actividad como en los foros que haya, que en, que en los cuales se quiere lograr más precisión sobre la misma, en estas asesorías se llevan a cabo estas clarificaciones de mi parte, pero también de su parte, los estudiantes, en cuanto que preguntan. Si no tienen claras los objetivos, yerran el punto de las actividades. Del mismo modo, hay personas que, bueno, yo en las observaciones de cada trabajo les hago las observaciones pertinentes a cada uno, pero pues es necesario saber que estamos en un proceso, que necesitamos entender y comprender cuáles son los postulados principales y nucleares del psicoanálisis para poder hacer uso de ellos en la práctica, si es que alguno opta por incluir al psicoanálisis dentro de su práctica clínica. Entonces, para ello es necesario estas precisiones, para ello es necesario que usted antes de emitir cualquier juicio de valor sobre Freud, la teoría y todo lo que le rodea,
comprenda de manera apropiada este tipo de conceptos planteados. Bueno, entonces, sesión de recapitulación y refuerzo. Podemos observar en este momento una lámina de Alberto Durero en donde se encuentra Adán y Eva. Digamos, es conocida la, la teoría o la diagramación de Adán y Eva con una hoja de parra en sus genitales, como se puede observar en esta igualmente. ¿Sí? Claro que podemos pensar que esta diagramación se debe simplemente a que en la época en la que se pintaba había una vergüenza por las partes nobles de las personas. Y si bien ello puede ser correcto, también es necesario mencionar que justamente la idea a la que remite el hecho de que se oculte el sexo de las personas es que todas poseen el mismo contenido genital, ¿sí? Es decir, en la representación usual de Adán y Eva están presentes la teoría del pene como presencia universal en todo ser humano. Que no se muestren, esto simplemente es una forma de abordar esta situación de esa representación, no es la única y no la agota. Sin embargo, podemos pensar que el hecho de que en cada una de estas personas, tanto en Adán como en Eva, se sitúe un pedacito de hoja o una hoja, quiere mostrar, por un lado, podemos pensar que hay un horror a la observación de los genitales, pero también que se supone que detrás de toda hoja de parra tendría que haber el mismo genital, por eso son las mismas hojas de parra. Esto es una forma de afrontarlo, repito, no es que lo agote, no es lo único correcto, pero nos permite introducirnos a la temática que teníamos a nosotros en nuestros trabajos. Entonces, las teorías sexuales infantiles es importante que ustedes puedan observar que lo que propone Freud siempre desde los textos de la histeria y la neurosis obsesiva es que hay un elemento reprimido a partir del cual se construye la sintomatología. Por ejemplo, en la histeria se reprime un evento sexual. Freud en cierta época va a decir que es un abuso sexual. Este evento, eso lo repensará posteriormente Freud, pero en ese momento supone que hay un abuso sexual que es reprimido y a partir de esa represión se generan unos síntomas específicos de la histeria, que es la conversión. Es pasar la parte de la excitación eh, libidinal al cuerpo, transformarla, convertirla. En el proceso de las teorías sexuales también habría una represión que lleva a cabo en la instancia parental, o los padres o la cultura, y es que se le prohíbe al niño saber sobre el sexo, saber sobre sus orígenes, y se le dan unas teorías como la de la cigüeña, ya que algunos mencionaron, y que Freud menciona, en donde el niño siente la incomodidad, digamos, sobre esa teoría, en tanto que sabe que esta no es la verdad. Y el niño sabe de alguna forma que allí hay algo que ha sido reprimido. Y a partir de este proceso de represión, digamos, de este, como llamamos anteriormente, horror a lo sexual que se le impone al niño, se van a ejecutar varias teorías que dependen de la estructura libidinal en la que el sujeto se haya inscrito en ese momento. Es decir, cada teoría sexual va a depender, como mencionamos en el video pasado, del desarrollo libidinal en el que el sujeto se encuentra. Es decir, en otras palabras, si el sujeto se encuentra en lo que Freud denomina etapa oral, o en la preeminencia de lo oral, en el niño, la interpretación que el niño va a hacer de la realidad, de este hecho reprimido, digamos, va a ser con las características que le brinda el lenguaje de la oralidad. En ot- eh, para complementar esto, podríamos pensar que
el niño ve el mundo de forma oral, ¿sí? O el niño ve el mundo de forma anal, o el niño ve el mundo de forma sádica. Entonces, todo lo que se le presente al niño va a ser interpretado a partir de estas estructuras específicas. De allí la necesidad de tener claras este tipo de estructuras construidas en análisis, como mencionaremos en la siguiente diapositiva. Digamos que en la exposición de Freud un problema previo que es la hipótesis universal del pene. Si el hecho de que suponga, como pudieron ver ustedes y analizamos en el foro, el caso de Goku y el problema de la castración que se encuentra en Goku y en su relación con Bulma y su abuelito. Ustedes pueden remitirse a ese foro, pero recuerden que Goku supone que la persona que le cuida ahora, en la hora del video, que es Bulma, posee el mismo tipo de genitales que posee su abuelito. Cuando se da cuenta de esto, pues no le queda otra salida sino gritar. Esta es como un movimiento previo a las teorías sexuales que postula Freud, y es la necesidad que tiene el niño de suponer que toda persona posee los genitales que él también posee. Cuando se encuentra con esta imposibilidad, pues tiene el problema de el horror que evidencia Goku. Como mencionábamos anteriormente, el problema de la sexualidad es afrontado por el niño a través de la estructura en la que se encuentra. Entonces, si lo que el niño empieza a buscar, esto es un complemento a todo lo que dijimos en el video anterior, si el niño comienza a buscar sus orígenes, de dónde proviene él, o, o quién es él, como algunos mencionaban, estas respuestas el niño las va a encontrar estructuradas de formas específicas, dependientes de las etapas en las cuales él se encuentra. Y estas etapas y formas específicas de afrontar este problema van a dar las teorías específicas. Ahí al menos se hablan de tres teorías. Una de ellas es la hipótesis del pene. Esto es como un preámbulo que deviene del problema de la represión originaria. Y las más conocidas serían la teoría de la etapa anal y la teoría de la etapa sádica. Es importante entonces, y ahorita veremos por qué de nuevo, retomando algo de la conferencia anterior, que ustedes tengan en claro esta relación entre la estructura libidinal en la que se halla el sujeto y las teorías que este sujeto logra emitir. En el texto de la conferencia 21 que teníamos como referente para afrontar el problema de las etapas, se encuentran por lo menos 4 fases en el texto. Estas fases ustedes deberían poderlas haber asumido. Y pues ya se mencionaron en el video anterior. Lo importante de este texto y lo que nos sirve para nosotros es esta articulación. En esta articulación no hay una de estas tuercas que sea superior o primera a la otra. Cada una de ellas se mueve y al mover se mueve a las demás. Ocurren, digámoslo así, al unísono. En la perversión, como habíamos tematizado en la unidad, en una de las actividades anteriores, con 3 ensayos de teoría sexual, podemos observar que la sexualidad no es ni genital, es decir, no se remite a la unión de los genitales y tampoco se inscribe únicamente como un acto que conlleva la reproducción sexual, sino que la existencia de las perversiones, es decir, el hecho de que existan, y es importante que eso quede claro, Freud parte de la existencia real de las perversiones, no parte de otro supuesto, sino de la efectividad de la perversión, muestran
que la sexualidad no se remite únicamente a la reproducción, que su fin no es necesariamente la reproducción, que no tiene objetos específicamente construidos para ella, sino que lo que se lleva a cabo sino que lo que se muestra es una variedad y una multiplicidad de casos. Esto indicaría que la sexualidad, por lo tanto, no es innata, es decir, que por más determinación genética que exista en los sujetos, para hablar de pronto en nuestro vocabulario un poco más cercano, por más determinación genética que existe en los sujetos, el objeto sexual al cual se termina ligando el sujeto va a ser construido a través de las vivencias del mismo. Entonces, la perversión permite sostener la tesis de que la sexualidad no es ni únicamente genital y reproductiva, pero tampoco es innata. En el proceso de análisis que lleva Freud a cabo en la conferencia 21 se evidencia que quiere relacionar las perversiones con la sexualidad infantil, es decir, constituir una continuidad entre la sexualidad infantil y el problema de las perversiones. Allí Freud lo tematiza bien. La ocasión pasada pudimos nosotros afrontar ese problema un poco más. Si hay dudas, al final podemos responderle. Eh, y al mostrar que la sexualidad infantil ocurre con las mismas características que tienen las perversiones, es por lo que Freud llamará sexuales a estas etapas. Coloca el ejemplo de nuevo, como habíamos mencionado ya, del caso de la semilla, en donde el árbol que ya ha crecido se haya contenido ya en la semilla. De la misma forma, la sexualidad adulta se halla ya contenida en la infancia, al menos en potencia, y es por ello por lo que se le podría llamar, al menos en cierto sentido, sexual. Las etapas de la sexualidad permiten entonces pensar que el sujeto no tiene ya, como se mencionaba acá, una sexualidad innata y construida ya desde el inicio, sino que transcurre, sino que atraviesa un conjunto de etapas que determinan las formas específicas de su sexualidad. Esto era uno de los puntos claves que debíamos dejar en claro, que en los comentarios, la retroalimentación a sus trabajos, estoy tratando de articular, que se ha escrito en los foros, que se ha dicho en el video chat anterior y que estamos subrayando de nuevo en este chat. Las etapas sexuales evidencian que la sexualidad es un constructo, es algo que no aparece completamente y de una vez, sino que puede moverse, es fluida, es como algunos de ustedes llamaron en la primera unidad, es plástica, ¿sí? En el sentido de que se puede moldear, movilizar. Eh, el hecho de que estas etapas existan y que existan también la regresión a estas etapas es lo que evidencia una vez más esa construcción histórica. Es decir, que un sujeto que es tan, digamos, normal en su vida cotidiana, vivencia un acontecimiento X, necesariamente traumático, y a través de este acontecimiento puede modificar su deseo sexual. Es decir, que por un acontecimiento determinado, una persona que es heterosexual modifique el objeto hacia el cual tiende y ahora tenderá, por ejemplo, a las personas del mismo sexo. Es decir, pensándolo en etapas, que hubo un movimiento entre las etapas, no que regresó y entonces está mal y debe ser curado, sino que se ha movido este sujeto, ha cambiado su pulsión sexual de objeto. En cada etapa entonces hay un objeto específico, ¿sí? Eh, y estos objetos específicos son los que
Freud quiere presentar en las teorías sexuales infantiles. Si Freud dice que estas teorías yerran, es decir, están equivocadas en cuanto a lo que se refiere a la reproducción, pero a su vez dicen que tienen un componente de verdad, es porque este componente de verdad es el tipo de objeto que se está presentando en esa etapa, es decir, en esa teoría sexual sádica del coito se está evidenciando una, una posición del sujeto respecto a su propia realidad, que ve la realidad de manera sádica. Sádica en el sentido de que es lo único que puede observar en ese momento, ¿sí? No necesariamente se refiere a problemas de violencia, no necesariamente se refiere a otros inconvenientes, sino que lo que se evidencia es esta relación específica entre la etapa y lo que se observa en esa etapa. Entonces, esto mismo se presenta en el Edipo, pues en el Edipo, aunque hay una elección pregenital de objeto en la madre, en el Edipo se viene a repetir y a constituir de nuevo a esta madre, es decir, hay entre comillas una regresión a esa elección pregenital. Lo que se evidencia con esto es lo que hemos repetido, esa construcción de la sexualidad. Al finalizar la sesión anterior, pudimos observar el siguiente cuadro que nos quería transmitir el sentido de nuestras clases. ¿Cómo vamos y hacia dónde vamos? Habíamos mencionado en ese momento. Pasamos por la histeria, la obsesión, que es la existencia de que hay algo latente en los síntomas. Pasamos por las perversiones, que es la asunción histórica de la sexualidad. Como mencionábamos ahorita, que un sujeto pueda modificar su objeto sexual por un determinado acontecimiento de su vida, evidenciaría este proceso histórico de construcción de la sexualidad. Y pasamos ahora por la sexualidad infantil, es decir, la construcción histórica de la sexualidad evidenciada en las etapas, pero también que estas etapas son algo estructural del sujeto. Recuerden, sin embargo, que en la conferencia 21, como les he mencionado a algunos de ustedes en los comentarios de retroalimentación, Freud sostiene que estas mismas etapas son construcciones que se han llevado a cabo en el análisis. Cuando él dice análisis se refiere a la terapia que él lleva a cabo. Entonces, para Freud, al parecer al menos en este momento, podemos decir que las etapas no son una realidad fáctica, sino que ellas son una construcción teórica que permite asumir ciertos problemas. ¿Sí? Esto para que no se tome que el único aporte que Freud ha llevado a cabo en la psicología y en la historia del pensamiento son las denominadas etapas, porque parece, sin embargo, que estas etapas no son un asunto primordial en la obra freudiana, ya que son construcciones del análisis, sino que lo primordial en esta obra sería lo que hemos visto desde un primer momento, es decir, el hecho de que existe el inconsciente, que hay algo que late en los síntomas, que hay algo que late en la perversión, que hay algo que late en las etapas y en las teorías infantiles. ¿Qué es todo aquello que late? Es esa posibilidad del inconsciente, es esa otra escena que está más allá de nuestra escena que creemos controlar, que es el yo. ¿Hacia dónde vamos? Iremos en la siguiente actividad
a la tematización de los actos fallidos, a la tematización de la determinación del carácter, es decir, que la forma de ser de una persona determinada, de cierta persona, está relacionada con un aspecto de su sexualidad. Que hay un condicionamiento, no es reduccionismo, y es pertinente que pongan en pausa estos juicios de valor que algunos de ustedes están llevando a cabo, para que podemos observar si eso no es así. Que hay ciertas acciones culturales que están relacionadas, por ejemplo, con la obsesión. Entonces, es el punto de la religión que tematizará Freud. Esta será nuestra próxima unidad, perdón, nuestra próxima actividad. La relación entre el carácter y la sexualidad. Para esto tienen que leerse los 3 textos que se han dejado en el aula, que son Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Otro es un texto llamado Carácter y erotismo anal. Y finalmente el texto denominado Acciones obsesivas y prácticas religiosas. Todos estos textos se hallan ya ubicados con estos nombres exactamente en la parte de recursos como archivo PDF. Y ustedes podrán leerlos, son cortos y muy bonitos, la verdad. En el próximo videochat profundizaremos sobre estos textos para que ustedes puedan realizar de manera pertinente el foro. Luego de todo esto y que podamos ver, tenemos que ver especialmente el objetivo de todas estas actividades, por eso lo estoy trayendo de nuevo acá, por eso se lo estoy colocando en las retroalimentaciones. Debemos ver ese objetivo porque con él vamos a afrontar el problema de la unidad 3, que iniciaremos con un caso de homosexualidad femenina que estudia Freud, cómo esta homosexualidad es una construcción del sujeto a partir de ciertos acontecimientos de su vida, y finalizaremos con la aplicación de todo eso a la teoría de los sueños y el acto fallido. Bueno, esta es la sesión de hoy, una sesión en la que intentamos repensar de nuevo todo el lugar en el que estamos, reforzando la actividad que ha acabado de pasar, para poder afrontar de manera pertinente y exitosa la próxima actividad y los próximos encuentros y las próximas unidades. Recuerden que siempre dejamos videos aclaratorios, dejamos foros. Sería bueno que participaran de los foros para que pudiera usted mejorar la apropiación del conocimiento y pudiese llegar a una aplicación del mismo en su práctica clínica. No es más por hoy, era esto. Y, y espero que haya quedado un poco claro. Entonces, podemos pasar a la sesión a la parte en donde, pues en este caso María Lulú es la única que está presente para, para la resolución de dudas. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces podríamos dejar hasta acá el día de hoy. Y esperando que todo esté relativamente claro. Recuerde que pues usted tiene varios materiales para consultar. Tiene el foro, los videos, el correo institucional en el cual pueden escribirme, el correo interno del aula, las lecturas, los videochats, los diferentes tipos de foros de dudas o de participaciones, en donde las confusiones que se puedan presentar por algún
elemento específico, podemos llegar a solucionarlas entre todos. Entonces, por favor, acudan a estos medios para que podamos transitar con éxito por nuestra asignatura. Y, y nos vemos entonces en 8 días que tenemos la asesoría para la actividad de la sexualidad y las formaciones de carácter. No es más por el momento, agradezco la atención prestada y buenas noches.